Ya está grabando, ¿eh? Ok, bienvenidos todos a la sesión de el seminario de redes definidas por software. Y el día de hoy el compañero Eduardo Macías nos va a hacer una presentación de lo que sería el capítulo 4 del libro de Software Defined Networks de Tomás Nadeau. Muchas gracias. Adelante, Eduardo. Presento mi pantalla. Caray, tuvo problemas. Perdón, me sacó. Adelante. ¿Me comentan si ya por ahí están viendo la presentación Sí. bien, de favor? Ok. Bueno, a mí en el capítulo 4 me tocó lo que vienen siendo los controladores SDN o SDN controllers. Como primera parte, se detallará en este capítulo las ofertas de controladores que hay en el mercado más populares, tanto proveedores comerciales como algunas de código abierto. Sí, pero pasemos por ver qué es un SDN controller. Bueno, un SDN controller es una aplicación en una arquitectura de red definida por software o SDN, que gestiona el control de flujo para mejorar la gestión de red y el rendimiento de la aplicación. También, la plataforma del controlador SDN normalmente se ejecuta en un servidor y utiliza protocolos para indicarlos a los conmutadores dónde enviar paquetes. Los tres conceptos más resonantes de SDN son prácticamente, o a lo que venía en el libro, que es la programabilidad, la separación de los planos de control y de datos, y la gestión del estado de red efímera en un modelo de control centralizado, independiente del grado de centralización. En pocas palabras, a lo que entendí que lo que viene siendo un SDN controller, o un control SDN, viene siendo el cerebro del servidor, o por así decirlo, es el que maneja o el controlador de todas las aplicaciones que se pueden funcionar dentro de la red definida por software. Dependiendo de qué aplicación vayas a ejecutar, este controlador te la va a ir lanzando en el momento en el que la vayas requiriendo. ¿Qué función realiza un SDN controller? Bueno, los controladores SDN dirigen el tráfico de acuerdo con las políticas de reenvío que implementa un operador de red, minimizando así las configuraciones manuales para dispositivos de red individuales. Aquí el beneficio que vemos es de que prácticamente nos ayuda a hacer más fáciles configuraciones o manuales, o bajando un poco ese trabajo de configuración manuales, sino ya todo utilizando un software, mediante softwares, y ya no tanto por una configuración manual. El otro punto es quitar el plano de control de hardware de la red y ejecutarlo en su lugar como software. El controlador centralizado facilita la gestión automatizada de la red y facilita la integración y administración de aplicaciones comerciales. Y también el controlador SDN sirve como una especie de sistema operativo para la red. Este punto se me hizo bastante interesante, que prácticamente viene siendo como un sistema operativo, pero ya en la red. También otras
cosas que vi ahí es que es el núcleo de una red definida por software, reside entre los dispositivos de red en un extremo y las aplicaciones en el otro extremo. Y también su objetivo es comunicarse con las aplicaciones, firewalls o equilibradores de carga. Tenemos también que tiene la función de gestión del estado de la red y en algunos casos la gestión y distribución de este estado, que pueden involucrar una base de datos. Estas bases de datos sirven como un depósito para la información derivada de los elementos de red controlados y el software relacionado, así como la información controlada por las aplicaciones de SDN, incluido el estado de la red, cierta información de configuraciones efímeras, topología aprendida e información de la sesión de control. Su función es hacer un modelo de datos de alto nivel que captura las relaciones entre los recursos administrados, las políticas y otros servicios proporcionados por el controlador. En muchos de estos dos casos utiliza el modelado de Yang y diremos todos, bueno, o al menos yo me surgió la inquietud de ver qué es el modelado de Yang. El modelado de Yang es un lenguaje de modelado de datos basado en estándares, el cual se utiliza para crear solicitudes de configuración de dispositivos. Es un modelado, ahora sí que, como lo vimos en la materia anterior, que utiliza estándares para poder solicitar configuraciones o hacer configuraciones en los dispositivos, ¿sí? Utiliza los estándares netconf, resconf y GPRS, y aquí vemos cómo se utiliza el modelado de Yang. Disculpa, una pregunta, Eduardo. Sí. Esta figura particularmente, ¿de dónde la sacaste? ¿Esta del modelado de Yang? Ajá, sí. Esa la saqué del libro. ¿Qué página? No la encuentro. ¿No? Déjale checo. ¿Es del capítulo 4 o en otro capítulo? Capítulo 4. Si no... no. Esa no la saqué del libro, perdón. La saqué de esta parte. Bueno, si siguen viendo mi pantalla. Sí. Aquí está. Ok. Y fue cuando... Va. ¿Sí está viendo o era otro modelado de Yang? No, sí. Solo que estoy dándole un seguimiento pues también a la parte del libro y no veía esa parte. Ok. Sí, es que de hecho lo ve así como que muy... No habla directamente del modelado de Yang, pero me entró la inquietud de saber qué era, y es por eso que, bueno, chequé esa parte, la definición del modelado de Yang, y puse la imagencita de cómo se estructuraba el modelado de Yang. Me da un poquito no sé, o sea, cuando tú hablas del SDN controller y mencionas que es como puedes regresar un par de diapositivas. Sí. No, hasta ahí bien. La siguiente. Ok. Por ahí comentaste que es como una especie de sistema operativo de la red. Nada más tener cuidado, digamos, en el sentido un poquito más estricto, un controlador vendría siendo parte del sistema operativo, pero no el sistema operativo en sí. Digamos que el controlador SDN, entiéndelo como tus controladores del sistema operativo, o sea, nos sirve para platicar con los dispositivos que tenemos abajo, ¿sí? Y brindar, digamos, una capa de software, ¿sí? Para no meterme yo con lo que sería el lenguaje de bajo nivel de ese dispositivo en particular. Okay. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un controlador SDN, por ejemplo, para hubs, ¿sí? O para switches, o para ruteadores,
¿sí? O incluso para una marca en específico, ¿verdad? Que hable a lo mejor todos esos lenguajes, ¿sí? Pero para una marca en específico. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, básicamente, o sea, el controlador, entendámoslo, que sí es parte del sistema operativo, pero realmente no es todo el sistema operativo, ¿verdad? Ujú, Sí, ujú. eso, o sea, si te fijas ahí a lo mejor no se alcanza muy bien ahí en esa figura que tienes ahí, pero Ujú. prácticamente el controlador es lo que dice, donde, digamos que esa parte central que habla de una capa de abstracción, ¿verdad? Ajá, ¿Sí? Esa es, digamos, su función principal de este controlador, brindar una capa de abstracción para que lo que pasa arriba, por ejemplo, que son las funciones de servicio de red, las ujú, orquestaciones, la administración, ¿sí? Y aparte de arriba de eso están las aplicaciones, no tenga que lidiar, por así decirlo, con las especificidades de algún, digamos, router en particular, ¿verdad? exacto. Sí. Por ejemplo, yo quiero cambiar por ejemplo, las tablas de ruteo. ¿Cómo se cambian las tablas de ruteo en Cisco? Pues si yo estoy trabajando acá arriba, no me importa. Quien se va a encargar de platicar con los, digamos, módulos Cisco es este controlador SDN que va a estar Ujú, especializado para platicar con ellos, ¿verdad? exacto. Sí, sí, sí. Sí, Sí. esa es la idea, ¿verdad? Oh, muy, muy bien, Doc. Sí, muchas gracias. Sí, entonces, bueno, sí sería cambiar esa parte porque sí la manejé como una especie de sistema operativo. Ujú. Entonces sería ahí cambiar ese punto de que no es todo el sistema operativo en Sí, sí. sigue siendo parte del sistema operativo, pero no es todo, ¿verdad? Sí, Exacto. adelante. Ah, bueno, también administra una sesión de control de TCP segura entre el controlador y los agentes asociados en los elementos de la red, como ya nos lo explicaba el doctor Remberto. También realiza la función de un protocolo basado en estándares para el aprovisionamiento del estado de la red, impulsada por aplicaciones en elementos de red. También realiza un mecanismo de descubrimiento de dispositivos, topologías y servicios, un sistema de cálculo de ruta y potencialmente otros servicios de información centrados en la red o recursos. Esto también, bueno, va muy unado a lo que nos acaba de explicar el doctor Remberto, que prácticamente se quita todo de problemas, se quita todo el problema de eso y se lo deja todo al SDN controller. Él es el que se encarga de hacer esa parte, de, de calcular rutas, topologías y descubrimiento de dispositivos nuevos en la red. Sí, ahí también, si me permites, Sí. em, eh, esta parte de cálculo de ruta, digamos, no es, o sea, puedes encontrar controladores SDN que te hagan, digamos, todo esto, pero normalmente lo que se busca es que eh, ayuden a hacer esta parte. Normalmente, no sé si la parte de este aprovisionamiento del estado de la red se entienda. eh, eh, Prácticamente, digamos que el controlador se encarga de andar preguntando a todos los dispositivos de red quiénes son, con quién están conectados, o sea, va a tratar de encontrar la mayor cantidad de información al momento de que platique con los elementos de red. Y todo eso lo va a abstraer, es decir, va a generar como un modelo, digamos, con el cual se pueden, digamos, ya abstraer las cosas que me interesan, ¿sí? Y dejar las cosas que no. Eh, y, por ejemplo, para el cálculo de ruta, pues básicamente lo que tiene que generar es justamente un grafo sobre el cual vamos digamos, a correr, digamos, los algoritmos de cálculo de ruta, ¿verdad? Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí no, pues no tiene caso que yo diga que a lo mejor es de tal marca, ¿sí? A lo mejor no tiene caso que diga, a lo mejor ahorita ni la velocidad, ¿sí? Digo, tal vez sí, tal vez no, pero digamos, de manera general no, ¿verdad? A Uh-huh. menos que ya esté haciendo un cálculo de ruta donde me interesan los anchos de banda o me interesa el Sí. ancho de banda disponible, ¿verdad? Sí, Uh-huh. pero al final de cuentas a lo que se refiere esto es que es parte, pues, o tienen un mecanismo de descubrimiento de topología, ayuda con el cálculo de red,
hay SDN controles que pueden hacer todo este trabajo ellos solos y prácticamente pudieran convertirse como un sistema operativo de red, cuando sobre todo es muy pequeño, pero normalmente tenemos uno o varios controladores SDN en una red, ¿sí? De ahí que normalmente el sistema operativo también se puede ver como algo que puede estar distribuido, puede estar centralizado, ¿sí? Pero se apoya justamente de estos controladores que otra vez también pueden estar centralizados o pueden estar distribuidos a lo largo de la red. Muy bien. Okay, adelante. Gracias. Gracias, Doc. Bueno, en teoría, un controlador SDN, ya como lo explicó el doctor Remberto, un controlador SDN proporciona servicios que pueden realizar un plano de control distribuido. ¿Sí? Bueno, recientemente comenzaron a surgir varios controladores SDN que se especializaban en la gestión de la abstracción de la red y se unieron con la gestión de recursos requerida en los centros de datos a través de soportes de API de código abierto, en este caso OpenStack o CloudStack. El impulsor de esta segunda ola de controladores es la expansión potencial de las aplicaciones SDN fuera del centro de datos y hacia otras áreas de la red donde la administración de recursos virtuales como el procesamiento y el almacenamiento no tienen que estar tan estrechamente acoplado en una solución. Tenemos que el crecimiento en el sector de redes de centro de datos también ha introducido una gran cantidad de nuevos elementos de red centrados en la construcción de hipervisores, que lo vimos en la sesión pasada con el doctor Ricardo, conmutadores, enrutadores y puentes o bridge, como se les conoce por su significado en inglés. Los conmutadores o enrutadores virtuales representan un mínimo común denominador en el entorno de redes y generalmente son capaces de un número menor de entradas de reenvío que sus hermanos dedicados y enfocados en el hardware. Aunque técnicamente pueden admitir tablas grandes en una virtual machine de servicio, sus límites reales están en el comportamiento sin la VM de servicio. En particular, esa es la capacidad de gestión y escala de tablas integrada dentro del hipervisor que a menudo se implementa en hardware dedicado presente solo en enrutadores o conmutadores especialmente diseñados. Para los conmutadores o enrutadores de software en los hosts de un centro de datos, el controlador SDN es una interfaz de gestión crítica. Los controladores SDN brindan algunos servicios de administración, además del aprovisionamiento y el descubrimiento que ya nos había dado la explicación del doctor Remberto, ya que son responsables del estado asociado de sus entidades de red efímeras a través de la gente, como análisis y notificación de eventos. En este aspecto, SDN tiene el potencial de revolucionar nuestra visión de la gestión de elementos de red, o EMS en sus siglas en inglés. Como siguiente veremos, como prácticamente se ven en este capítulo, cuáles son los proveedores de controladores SDN. Tenemos el Big Switch Network, Cisco, Cumulus Network, Hewlett Packard Enterprise, Juniper Networks, Naush Networks, Pika8, Pluribus Networks y VMware, que son los proveedores de paga, por así decirlo. Tenemos también los controladores SDN de código abierto, que son Floodlight, OpenDirect, OpenContrail, el Open Network Operating System y OpenFlow. Como prácticamente hablan de muchísimo, bueno, está muy largo el capítulo, traté de sacar los más importantes o los más comerciales en esta presentación. Empezamos con VMware. VMware proporciona una solución de orquestación de centro de datos con un controlador SDN patentado y una implementación de agente que se ha convertido en un estándar de facto. VMware fue
fue una de las empresas génesis de la computación en la nube, fundada en 1998. Proporciona un conjunto de aplicaciones centradas en el centro de datos, creadas alrededor del hipervisor ESX, ESXi para la versión 5.0, que creo que es la que ahorita se maneja, y posteriores, y conmutador de hipervisión vSphere, vSphere y Distributed Switch BDS. Bueno, las aplicaciones VMware mencionadas anteriormente están disponibles en diferentes paquetes, ejemplificados por vSphere, vCloud, vCenter Suite, diseñado para aplicaciones IaaS, que incluye, en este caso, el vSphere. Este se encarga de gestionar lo que VMware denomina infraestructura virtualizada. Esto incluye administrar el conmutador virtual integrado del hipervisor, desde una perspectiva de red, así como los otros componentes básicos del IaaS: cómputo, almacenamiento, imágenes y servicios. La suite utiliza una base de datos SQL, Microsoft u Oracle, para el almacenamiento de datos de recursos. También está lo que viene siendo el vCloud Director and vCloud Connector, que se pueden ver aquí de este lado, el vCloud Director. Es la aplicación principal para el procesamiento, almacenamiento, administración de recursos de imágenes y extensión de nube pública. También encontramos lo que viene siendo el vCloud Networking and Security. Es una aplicación netamente autodescriptiva. Y el vCloud Automation Center, que sirve para la asistencia de aprovisionamiento para la gestión de TI. Y uno también de los importantes, el vCenter Site Recovery Manager, que es un administrador de replicación para la recuperación ante desastres automatizada. También tenemos lo que viene siendo el vCenter Operation Management Suite, que sirve para el monitoreo de aplicaciones, configuración del host de la VM y vSphere, y administración de cambios, descubrimiento, carga, análisis y alertas. También tenemos el vFabric Application Director for Provisioning, que es la gestión de aplicaciones, principalmente para aplicaciones de varios niveles. En sí, bueno, aquí tenemos de cómo se compone el producto de VMware, con los diferentes partes que vimos ya ahorita. Aquí ya está como que su esquema con cada una de sus descripciones del vCenter Site Recovery, el vCenter Operation Management Suite, etc. Aquí lo vemos en la figura 4-2. El otro que SDN Controller es Nicira. Nicira se fundó en 2007 y como tal se considera una llegada posterior al mercado de SDN, después de VMware prácticamente. La plataforma de virtualización de redes Nicira, NVP, se lanzó en 2011 y no es el conjunto de aplicaciones de administración de recursos que comprende VMware. En cambio, es más un controlador de red clásico, es decir, donde la red es el recurso administrado. La NVP ahora funciona junto con otros servicios de virtualización en la nube para la gestión de imágenes, almacenamiento y computación. La NVP funciona con Open vSwitch, OVS, o OVS, y bueno, OVS es el soft switch del hipervisor controlado por el clúster del controlador NVP. Esta es una buena noticia porque OVS es compatible con casi todos los hipervisores y de hecho es la base de la conmutación en algunos hardware de red comerciales. Como ventaja adicional, OVS se envía como parte de la versión 3.3 de Linux. El controlador Nicira NVP es un grupo... Aquí una moción. No sé si investigaste a qué se refiere con la versión 3.3 de Linux.
Me imagino que, bueno, no investigué, pero creo que tiene que ser del kernel de Linux. Exacto. Entonces, nomás para enfatizar que es la versión 3.3 del kernel, ¿verdad? Exacto, así es. Porque digo, van a decir, bueno, y Sí, si sí, en ya Ubuntu vamos. van en la 10 o no Ajá, sé, pues debían puede ya ser que salir cause confusión, ¿verdad? con la En cambio, buce. aquí ya estamos hablando del kernel, que es, digamos, el núcleo básico que todos los Linux Exacto, comparten, ¿verdad? así es, para ponerlo ahí. Adelante. Ok, aquí tenemos la de cómo se distribuye el controlador NVP de Ncira y su explicación. El controlador Ncira NVP es un grupo de generalmente 3 servidores que utilizan la sincronización de la base de datos para compartir el estado. Ncira tiene un concepto de nodo de servicio que se utiliza para descargar varios procesos de los nodos del hipervisor. También ve lo que es el flujo de tráfico de difusión, multidifusión y unidifusión. Y unidifusión desconocida. Se procesa a través del nodo de servicio. Aquí también se produce la terminación del túnel IPsec. Esta construcción también se puede utilizar para el manejo de tráfico entre hipervisores y como un punto de terminación para la interconexión entre dominio o multidominio. ¿Sí? Aquí está la interacción, como nos dice la figura 4.4 o 4-4 del controlador NVP. Se maneja con nodos como si fuera un clúster, con máquina virtual, dispositivos legacy y las VPN o el servicio de internet. Pasamos a la siguiente. Como prácticamente Ncira llegó después que VMware, bueno, VMware aprovechó todas las fortalezas que vienen dentro de Ncira y decidió ahora sí que adquirirla o comprarla. Y nos dice que sus 2 productos ahora están vinculados en la discusión y en el mercado. Aunque se desarrollan como productos separados, se están fusionando rápidamente en una solución perfecta. Los productos de Ncira y VMware proporcionan interfaces de programación de aplicaciones patentadas con una dirección norte y utilizan interfaces o protocolos patentados en una dirección sur que permiten la interacción directa con elementos de red tanto reales como virtuales. Tenemos también aquí el OpenFlow Related, que ya viene siendo de un código abierto. Y bueno, nos dice que la mayoría de los controladores SN de código abierto giran en torno al protocolo OpenFlow, debido a que tienen sus raíces en el diseño de Onyx, mientras que solo algunos de los productos comerciales utilizan el protocolo exclusivamente. De hecho, algunos lo usan junto con otros protocolos. Aquí saqué el esquema del libro de lo que viene siendo el modelo del controlador Onyx, con un servidor 1, el controlador lógico de red, el servidor y sus conexiones a un servidor N. Sí, no, quise investigar más sobre el controlador, el modelo de controlador Onyx y no encontré mucho más que prácticamente lo que venía en el libro para poderlo, ahora sí, entender un poquito más. Bueno, continuamos. Seguimos que la figura 4.7 ilustra la figura anterior, ilustra la relación de, en general, los componentes de cualquier controlador de código abierto con el SDN Framework idealizado, dado que la mayoría de los controladores se han basado en el código y la arquitectura de Onyx. Todos exhiben prácticamente relaciones similares en el marco SDN idealizado. Esto está cambiando lentamente a medida que evolucionan los proyectos Sprinter, pero con la excepción del controlador Floodlike. La premisa de que todos exhiben relaciones similares sigue siendo válida en general. El modelo del controlador Onyx, fue otra parte que encontré, se relaciona primero con el SDN Framework, idealizado en el sentido de que proporciona una variedad de interfaces RESTful en dirección norte
Estos se pueden utilizar para programar, interrogar y configurar las numerosas funciones del controlador, como la funcionalidad básica del controlador, la programación de entrada de flujo y reenvío la entrada de flujo y reenvío y la topología. Prácticamente nos dice aquí que todo se basa de lo que viene siendo de código abierto, de los controladores de código abierto se basan mucho en el controlador Onyx para poder desarrollarse. De aquí también tenemos otros que no puse ahí en la presentación, que viene siendo el Minet, que es un emulador de red que simula hosts finales, conmutadores, enrutadores y enlaces en un solo kernel de Linux. Es el Mininet. Mininet, perdón, sí, gracias, Doc. El Mininet. Tenemos otro que es el Nox o Diagonal Box, que es tanto un controlador como un framework basado en componentes para el desarrollo de aplicaciones SDN. De ahí también sale el Trema, el Ryu, el Floodlight, entre otros. Otro que puse que se me hizo interesante, que es el Cisco One PK o One PK. Es ¿sí, Doc? Adelante. Sí. Perdón. El One PK, habla de la arquitectura, es un marco OSGI basado en Java, que utiliza un modelo de almacenamiento de estado en memoria y proporciona una interfaz REST bidireccional autenticada. La agrupación en clusters es compatible con las herramientas de clasificación y transacción de Infinispan y JBoss. Aquí vemos cómo funciona en la imagen 4.25, 4.25, el controlador Cisco One PK, que es prácticamente basada en Java, con la interfaz bidireccional REST hacia los servicios y la orquestación de funciones. Sí. Como conclusión de mi capítulo, bueno, los controladores SDN pueden tener muchos significados y para mí se me hizo interesante el ver que aplicaciones que a veces utilizábamos o yo utilizaba nada más para virtualizar máquinas, como puede ser VMware, que fue la que me sorprendió funcionaran como un controlador SDN, cuando el único potencial que nada más le veía yo era tener un sistema operativo montado en otro. Y ya ahorita veo que prácticamente se puede funcionar como un controlador SDN, que nos puede servir para el manejo de la red, el crear otras redes virtuales y en algunos SDN controladores poder crear aplicaciones para el funcionamiento de nuestra red. ¿Sí? Y ver cómo que prácticamente el mercado en estos controladores es muy amplio, no nos quedamos solamente con los de paga, por suerte, sino que también existen los de código abierto, como hace 2 sesiones, si mal no me equivoco, mi compañero, es que se me fue su nombre, él mencionó luego el OpenFlow, que nunca lo había escuchado y ahorita que empecé a ver lo de SDN controladores lo vi y dije, ok, a esto se refería él, prácticamente me agarró en curva y ya fue cuando entendí la función de lo que viene siendo un OpenFlow. Sería mi presentación por hasta ahorita, Doc. Sería todo. Muy bien. El momento, todo. Y muchas gracias. Ok, antes de terminar tu presentación, Eduardo, ¿alguna duda que tengas tú de tu presentación? ¿Yo?
Ah, sí, 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 bueno, empecé con la duda primero de que eran los SDN controllers, prácticamente en el libro, en la introducción, los veía muy general, pero no me sacaba de este, de sí de ver que era un SDN controlador, o sí, un SDN controller, por eso casi empecé con detallando lo que era mi duda de qué es un controlador SDN. Aquí, más que nada, cómo se pudieran aplicar o cómo se pudieran configurar un SDN con un controlador SDN. Por ejemplo, VMware, ya no sé si vayamos a tener una práctica o algo así de cómo colocar un controlador SDN, cómo configurar VMware para que ya decir, ok, este es tu controlador SDN, prácticamente cómo configurarlo, cómo se podía hacer de que, o OpenFlow, ya lo tienes configurado, así se monta, así se quita, Sí. este, Mira, normalmente lo que yo he estado trabajando es ahorita sobre Mininet, o bueno, lo que hemos estado trabajando sobre Mininet. Adán ha estado montando algo ya también sobre Linux y ya ha implementado, bueno, el Open, ¿cómo se llama? Open Daylight, creo que empezó con Open Daylight, ajá, ¿sí? Y, y la idea era justamente migrar a ONOS, ¿sí? ujú, ONO, porque ONOS es todavía más abierto, ¿verdad? La idea que fuera, bueno, o ir hacia ONOS. Más adelante vas a entender el por qué. Mm, a final de cuentas, digamos, no perder de vista, seguimos teniendo, digamos, nuestros elementos de red ujú, y la idea de un controlador es, digamos, que tiene, si te digas, tú lo comentaste, ¿no? El controlador se comunica con todos estos elementos de red a través de ujú, una conexión segura. Y esa exacto, conexión segura es lo que le llamamos, bueno, y el protocolo asociado a esa conexión segura es lo que le llamamos justamente la interfase de southbound o hacia el sur, ujú, ¿sí? Entonces, la más común es OpenFlow. Pero ajá, bueno, ya estuvimos hablando también de OnePK, de Cisco, IRS también IRS era de un consorcio también de Cisco y otra gente, ¿no? Que estaba relacionado con el IR2S, ¿no? ujú, Es el mismo protocolo, ¿no? Y bueno, hay algunos otros más, ¿verdad? El OpenFlow no es el único, ¿verdad? Y si lo tenemos, o si ya ha sido tan popular, es primeramente porque es abierto, ¿verdad? exacto, Y esa es digamos, y también la gran idea y la gran ventaja de recordar que todo esto, o quien es el precursor, o quien está detrás de todo este gran movimiento, se llama Open Network Foundation, ujú, ¿sí? Que es justamente, la idea de Open Network Foundation es justamente tener una red, ¿sí? Con dispositivos que sean de código abierto, ¿sí? O que podemos utilizar con códigos abiertos, con estándares abiertos. Y bueno, yo me iría un poco más allá. Mi idea es ir incluso con un hardware abierto, ¿sí? Hacia allá quiero ir yo, ¿verdad? Que todo nuestros esquemas sean abiertos. ¿Por qué la idea de que sea abierto? Porque eso me va a permitir que cualquier persona, ¿sí? Pueda de alguna manera meter su propia implementación, ¿sí? Eh, modificar las implementaciones existentes y adaptarlas a sus propias necesidades, ¿sí? Obvio, hay diferentes niveles de interacción con todo esto, ¿verdad? O me voy solamente como usuario o administrador de una red, o me puedo meter incluso, si ya no me da la administración así como la tengo, tal vez me tengo que meter un poquito más a conocer la arquitectura de algunos controladores o la arquitectura de algunos protocolos, entenderla para tratar de hacer modificaciones sobre ella, ¿verdad? ujú, ¿Sí? Si se digan, ahorita estamos en una primer vistazo de todo esto, ¿verdad? ujú. ¿Sí? Lo único que nos interesa ahorita es saber lo que existe, ahorita no nos vamos a meter y ahí ten un poquito de paciencia, Eduardo. Yo sé que tú ya quieres correr y ya quieres implementar y todo este rollo. Sí, ¿Sí? sí, Lo vamos a hacer, pero antes de eso tenemos que conocer un poquito más de lo que hay, ¿verdad?
Porque si no lo vas a hacer y vas a ver que es trivial, ¿sí? Va a ser trivial, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, ya lo configuré, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? O sea, no tiene chiste esto, vas a decir. Sí, sí. Y lo interesante es justamente que no nada más configurarlo, ¿verdad? Sino montar las aplicaciones de red. Y entonces vamos a ir justamente escalando. Y si te fijas aquí, bueno, a lo mejor una cosa que te interesó mucho de Cisco del OnePK es que si te fijaste ya estamos hablando de que son funciones nativas de Java, ¿verdad? Exacto. Entonces dices, ah, caray, entonces quiere decir que si yo a través de programación en Java puedo lograr hacer esto, ¿sí? También lo podemos hacer en C++, o sea, realmente el lenguaje de programación es indistinto, pero lo que sí es que si ya hay algo de código abierto, ¿sí? Por ejemplo en Java, pues ya me va a ser más fácil a mí meterme a ese código, tratar de entenderlo, ¿sí? Y luego modificarlo, ¿verdad? Y ahorita estamos en la parte de, si te digan, ni siquiera nos vamos a meter a las tripas ahorita, no es nada más verlo por encimita, ¿sí? Porque lo que queremos ahorita es dar el big picture, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que existen o a qué se le llama todo este gran monstruo que le llamamos SDN? ¿Sí? ¿Qué son las mentadas redes definidas por software? Digamos, dicen por ahí coloquialmente, ¿con qué se comen? ¿Sí? ¿Sí? Si se les pone sal, sí, sí, como sea, ¿verdad? Se trata de saber de eso y vas a ver que más adelante vamos a ir profundizando y vamos viendo, incluso tal vez aterricemos en no nada más ver el protocolo OpenFlow o cualquier otro protocolo, sino incluso tal vez modelarlo e incluso meterlo ya en algunas, ¿por qué no decirlo? Y hasta implementarlo de manera, digamos, sobre todo como de práctica, ¿sí? Para, digamos, afinar nuestros, digamos, habilidades de programación, ¿no? Pudiéramos llegar a eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, en su momento decidiremos a qué nivel nos vamos a estar metiendo, con qué profundidad, ¿verdad? Y les digo, tal vez no todos tengamos, primeramente, ni el tiempo, ni la necesidad, ¿sí? Y también hay que decirlo, y a lo mejor el background, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, van a ver ustedes que SDN es tan grande y tan vasto que digamos, se va a adaptar para sus necesidades, se va a adaptar para, digamos, sus intereses y para todo va a haber, digamos, una manera de trabajar con SD a diferentes niveles. Esa es la ventaja de una arquitectura basada en niveles, ¿verdad? Va a haber gente que va a trabajar a lo mejor arriba, gente que va a trabajar más en las tripas, o gente que va a trabajar más en medio y bueno, y alguien que a lo mejor le va a tocar trabajar todo, ¿no? Exacto. ¿Vamos? Muy bien. Okay. Por ejemplo, Doc, OpenStack también sería como un SDN controller. Algo similar, sí, aunque no es del todo, ¿cómo te diré? Como, no es del todo, o sea, no es por así decirlo, OpenStack, como que fue un poquito, ¿qué te diré? Como que durante se estuvo estandarizando la parte de OpenFlow, sacó OpenStack, y es un poquito como que una alternativa, ¿sí? Digamos, a alguien se le ocurrió hacer OpenStack, tal vez no, ahí todavía la visión no estaba del todo completa. Adelante, Ricardo. Sí, gracias. Sí, efectivamente, Renber, yo creo que la visión no estaba completa porque no estuvo pensado dentro del entorno de redes desde el punto de vista de redes, o sea, de esta parte de SDN. Yo creo que lo importante es que veamos que OpenStack estuvo pensado más en la competencia de sistemas de virtualización, pero pensado en la creación de nubes privadas públicas desde el punto de vista de presentar servicio, de hacer esa parte de virtualización de sistemas operativos o de esta parte de almacenamiento, ¿no? No creo que OpenStack estuviera pensada desde el punto de vista de redes, en ese sentido, ¿sale? Okay. Sí, gracias. Sí, porque cuando estaba haciendo mi suplencia ahí en ingeniería eléctrica, me dijeron que configurara un OpenStack en uno de los servidores para la venta de esos servicios. Entonces, ahorita que vi los controladores SDN, dije, ok, bueno, OpenStack sí funcionará así de que se le ponga APIs y vender esos servicios. Es por eso que también traía esa duda de si se podría considerar como un controlador SDN.
Sí, como comentábamos, si te fijas, en la historia todo esto, incluso SDN nació por la necesidad de los centros de datos, ¿no? De configurar y reconfigurar al vuelo, digamos, las máquinas virtuales, ¿sí? Toda esta infraestructura que de alguna u otra manera se tenía que, mm, digamos, adaptar al vuelo conforme las necesidades de las aplicaciones de los usuarios y demás, ¿no? Pero justamente SDN no se quedó o no resolvió nada más ese problema, ¿verdad? Sino que la filosofía SDN va desde los principios básicos de, digamos, o los conceptos de la red, ¿sí? Bueno, no sé si les he puesto por ahí, por si no, voy a tratar de poner también la presentación de Nick McKeown, donde habla justamente y hace o equipara lo que son, digamos, los procesadores, ¿sí? Y cómo construimos una aplicación, ¿sí? En nuestras computadoras, y dice, bueno, ¿y cuál es la contraparte de las redes? O sea, digamos, de una aplicación, o sea, gracias a que se tuvo en este caso le llamamos como una arquitectura de set de instrucciones, es decir, por ejemplo, la arquitectura x86 de Intel, sí que es la misma que trabaja AMD, y era una manera de programar los procesadores y te olvidabas del tipo de procesador, simplemente tú programabas en esa ISA, ¿sí? O con ese set de instrucciones, y tú empezabas a resolver y utilizando esa ISA construiste que compiladores, construiste lenguajes, construiste sistemas operativos, con los sistemas operativos pudiste hacer aplicaciones, middleware, toda una parafernalia dividida por capas, ¿verdad? Entonces la pregunta que se hicieron acá, bueno, y con las redes, ¿cómo le hacemos para tener esa división? Entonces se dieron cuenta que lo que pasaba, por ejemplo, con Cisco, con Juniper y todos ellos, es que tenías un gran ruteador, ¿sí? Cuyo procesamiento tú no sabías ni cómo se comía, ¿verdad? O sea, era una caja negra para ti, tú nada más decías, no, pues tengo este entorno gráfico o entorno donde yo configuro, pero realmente no te permitían programar esos equipos, ¿verdad? Entonces la idea de SDN es decir, a ver, vamos poniendo primeramente digamos, chip que podamos programar que sea de conmutación. Y estos justamente le llamaron los switch, digamos, que tú pudieras programar, ¿no? O los switch programables. De hecho, Tofino, por ejemplo, Tofino ya es una marca de Intel, ¿sí? Es uno de los primeros switches, digamos, reconfigurables programables para SDN. No el primerito, ¿verdad? Antes de esto, algunos fabricantes, creo que Broadcom fue uno también de los primeros, y digamos que le ponen justamente esta, por así llamarle como API o interfase de programación a estos circuitos, donde te permitían justamente tú decidir qué es lo que conectabas, cambiar rutas, cambiar procesamientos y demás, ¿sí? Unos con menor o mayor éxito que otros, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, Tofino, haz de cuenta que todo lo que tú, digamos, tiene un plano de procesamiento de datos, un plano de datos programable. O sea, te llega un paquete y tú puedes sacar los metadatos del paquete, sacar los encabezados del paquete, hacer análisis en capa 4, capa 3, capa 2, ¿sí? Todo lo que tú quieras, ¿sí? Y lo vas programando, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Más adelante vamos a ver esa arquitectura, le llamo la arquitectura PISA, ¿sí? Que es justamente algo también de lo que, digamos, enlaza todo este mundo de redes con la parte de diseño electrónico, ¿sí? Y por eso es que, bueno, ahí es donde están, o de ahí nació también mi interés de aprender diseño electrónico y la parte de redes siempre la he traído, pero la parte de diseño electrónico nació ahí, ¿no? De justamente cómo se empataban estos dos mundos, justamente la parte programable, ¿sí? Y incluso, bueno, no me van a dejar mentir, hay un congreso muy bueno aquí en México que se llama justamente el Reconfig, que es justamente es de la IEEE, es un congreso de cómputo reconfigurable, y bueno, en el 2018 que fuimos, sí creo que fue en el 2018, ya se empezaba a ver este tipo de aplicaciones de procesamiento de paquetes, ¿no? Y mucho enfocado a la parte de inspección de paquetes para seguridad, ¿sí? Entonces, se digan,
cómo empezamos con un tema y vamos saliendo hasta con No, seguridad, ¿no? ¿Sí? ¿O por qué? Porque ahí están las aplicaciones, a lo mejor ahorita las más demandantes, ¿sí? El tema de seguridad es algo que va a estar siendo un gran driver en este mundo de las redes, ¿no? Okay. ¿Alguna otra duda, Eduardo? Por lo pronto, bueno, nada más esas fueron las que Perfecto. me surgieron. Muy Muchas bien. gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario de lo que hayan leído, de lo que presentó su compañero? No, Doc, bueno, yo le preguntaría a Lalo, mi compañero, digamos, bueno, él dice que ha utilizado, virtualizado, ¿no? Servidores que creo que él ahí lo ha aplicado, ¿no? ¿Dónde más, Lalo, tú verías, digamos, en parte de tus actividades diarias, dónde podrías aplicar más, digamos, esto que hemos aprendido ahorita en este capítulo? Sí, bueno, también, por ejemplo, como lo comentaba el doctor Humberto, me gusta mucho también la seguridad en redes, y creo que aplicaré ahí, ahorita que mencionó él que se llega también a ese punto, es otra parte donde también vería si hay un controlador que se pudiera crear o pudiera crear aplicaciones para una seguridad en redes, o que es también ese tema que me interesa mucho, y ver qué se puede desarrollar, qué aplicaciones se pueden desarrollar con las SDN en base a la seguridad en redes. Lo aplicaré ahí. En ese sentido, voy a meter un comentario. En ese símil, ¿sí? Y no hay que perder nunca de vista esta comparación que hace Enigma Cuban en esa presentación, ¿sí? Que es, siempre compara la parte de los procesadores y toda la parte de programación con la parte de la red, ¿verdad? Tenemos un switch, ¿sí? O en este caso un chip, que era, así como tenemos acá un chip que era un procesador, que lo programabas, ahora tenemos acá un chip que es un conmutador que es programable, ¿sí? Y bueno, acá teníamos, digamos, la API, por así llamarlo, era el set de instrucciones, ¿no? Pero la API luego no era tan fácil, entonces a alguien se le ocurrió, ¿sí? Trabajar con un lenguaje C, ¿no? Un lenguaje C que te permitía meterte a bajo nivel, ¿sí? A través de los apuntadores, a partir de todo esto, podías modificar todo el hardware que tuvieras ahí en tu computadora. ¿Cuál sería el símil acá en las redes? Pues ya existe. Y no vamos a inventar el hilo negro, se llama P4. ¿Sí? Es un lenguaje de programación de estos conmutadores y tú puedes compilar justamente a tener tu solución en software o tener tu solución en hardware, si tienes el hardware que te lo permite, ¿verdad? Por ejemplo, les comento, Xilinx, ya dentro de la parte de BITIS y todo este rollo que sirve para trabajar con FPGAs, un FPGA es digamos, un chip que puedes poner ahí, si tú gustas, hasta un procesador, ¿sí? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, esos chips están siendo utilizados justamente para meter, digamos, máquinas de procesamiento de paquetes. Y más que nada, pues como son reconfigurables, pues las puedes cambiar. Entonces, digamos que el P4 bueno, Xilinx tiene un compilador de P4 justamente digamos, un entorno nativo ya en hardware, ¿sí? Pero también les digo, P4 se puede compilar y sacar una aplicación, ¿sí? Donde, digamos, a través de un controlador SDN, tú le digas, a ver, todos los paquetes o todos los paquetes que sean nuevos, por ejemplo, o que vengan de un origen desconocido para mí, ¿sí? Es decir, ya todos los que están aquí en la red los conozco, pero los que vengan de un origen que no conozco, mándalos a esta aplicación les va a dar primeramente una inspección para ver si traen algún código malicioso, a ver si traen algún acceso no autorizado, etcétera, etcétera. Ya que se dan cuenta que no, entonces ya forman parte, digamos, de los orígenes conocidos y ya lo dejan o ya no le dan tanto trámite, ¿verdad? Pero esto puede ser en hardware, si queremos velocidad, o en software. A lo mejor no tenemos tanta velocidad, pero lo queremos hacer al vuelo, ¿sí? Haz de cuenta, en lugar déjame que
que programo algo, me veo si tengo espacio, mándalo a software, ¿verdad? Se va a tardar, pero como es algo nuevo, apenas está arrancando, pues siempre cuando uno arranca, dices, bueno, puedes, digamos, soportar un poquito más de retraso en la parte de establecer una conexión. Una vez que estableces la conexión, ya, digamos, uno ya puede estar más cómodo con eso, ¿no? Entonces, digamos, son los diferentes entornos que podemos estar trabajando. Y échenle un ojo a P4, ¿sí? Síganlo en redes sociales, ¿sí? Así como siguen a sus artistas favoritos. P4 también tiene su Twitter, principalmente en Twitter, ¿verdad? Entonces, P4 también es una organización, ¿sí? Parte de Open Network Foundation, ¿sí? Y van a ver ustedes que, bueno, incluso ya hay artículos de todo esto y es todo un gran... Incluso va a haber, ahora que me acuerdo, va a haber un taller virtual en Europa. Dejen ver si les paso la información, se los voy a poner ahí en el seminario. Sería bueno, pues, que se conectaran al taller virtual, o si no, como dicen por ahí, bueno, como le hacen los muchachos, ¿verdad? Se conectan, graban la sesión, ¿sí? Y ahí luego lo ven, ¿sí? Digo, porque sé que andamos todos ocupados y bueno, como va a ser en Europa, no sé a qué horas vaya a ser. Si no recuerdo ahorita, pero es más, dejen antes de que voy a parar bueno, antes de parar la grabación, ¿alguna otra duda, pregunta? Adelante, Ricardo. Sí, gracias, Roberto. La idea de esta presentación me agradó mucho porque creo que nos debe de llevar a todos a la gran pregunta de cuál controlador quiero utilizar, ¿no? O sea, o puedo utilizar o definimos que podemos utilizar. Partiendo de lo siguiente, muy rápidamente, recordemos que estamos en la idea de que SDN nos separó el plano de control del plano de datos, llevamos a una parte de OpenFlow como la parte de la posibilidad de trabajarlo, ¿sale? Y hoy estamos viendo con este Lalo la posibilidad de, pues obviamente, al ser software libre, utilizar el controlador que nosotros querramos o podamos ir hacia esa parte de utilizarlo, ¿no? Entonces, ahí es donde me causa a mí mucho el interés de que, si bien estamos dándonos a conocer la temática y el trabajo de toda esta parte, igual y pudiéramos empezar a ver los benchmark de esos controladores como para poder empezar a decidir por cuál nos tiraríamos nosotros, o incluso dividirnos y decir, oye, ¿sabes qué onda? Analízale tú este o tú aquel. Y de entrada, pues es que es complicado con los que son no libres, ¿verdad? O sea, yo entiendo que VMware tiene un apartado de esa parte de virtualización gratis, pero no he visto su controlador SDN puesto a esa parte gratuita, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sé si dentro de todo eso, lamentablemente, lo económico nos orille a decantarnos por algunos que sí son software libre y que vamos a poder usar sin problema, ¿no? Entonces, nada más para ponerlo pues en la mesa y decir, vayamos construyendo y esos benchmarks los vamos a necesitar, ¿no? Por las características que querramos implementar, ¿no? O desarrollar. ¿Sí? Sería todo, gracias. Ok, ya estoy viendo y no, fíjense, es un taller, bueno, un workshop, pero es más como un pequeño congresito. Déjenme, voy a parar la grabación, ya para que quede esta parte y ahorita ya nos quedamos discutiendo.